En principio quisiera comenzar aportando dos cuestiones. Una, la diferencia entre elección sexual, declaración de sexo y asunción sexual. Entendemos por declaración sexual cuando un niño, incluso un niño muy pequeño, puede decir soy ese o soy esa. Puede declinar respecto de su imagen e incluso de cómo se percibe y también qué nombre tiene, qué nombre le han puesto. Puede decir soy Agustín, soy Agustina, o podría decir Agustín, ahora soy Agustina. Es decir, que la sexualidad, se dice, está en el habla, está pronunciada, tiene un sonido, está pronunciada, se adscribe un nombre, no solo el nombre de pila, sino que se adscribe un nombre de sexo. ¿Hay algún otro sexo que dos sexos? Varón, mujer, femenino, masculino. Incluso varón, mujer, masculino, femenino, sin adscribir todavía quién se ubica en cada uno de ellos. En nuestro país, Argentina, ha comenzado a darse una nueva sexualidad, la X. Entonces, en los documentos de identidad no es varón, masculino, femenino, M o F, sino también hay una X, que a veces puede escribirse como otro. O sea, otro, X, ¿es un sexo o es una manera de decir de un sexo? Pero X es una escritura, es un decir, está dicho como algo que no es ni F ni M, es X. Pero no nos dice todavía algo diferente a hombre, mujer. No sé si es un tercer sexo, creo que esto hay que discutirlo y debatirlo bastante, pero en principio es una tercera opción de escritura. X, F, M, X, es todo un problema. Ahora, ese X, a su vez, o ese F o ese M, elige y puede elegir la anatomía, el cuerpo del que quiere participar. Lo llaman cuerpo o identidad sexual autopercibida, que alguien puede tener un sujeto, mantiene una identidad de nacimiento y al mismo tiempo puede percibirse de un modo diferente, generando una tercera opción, pasar por algún tratamiento médico o médico quirúrgico, endocrinológico y quirúrgico, por el cual su cuerpo puede transformarse y tener un formato diferente, una asignación sexual de sexo, una asignación de sexo diferente al sexo de nacimiento, ¿no? Como que hay cierta posibilidad de tránsito por los diferentes lugares que se llaman sexo masculino, femenino, y me animo a decir esta tercera opción jurídica por el momento. Entrando en el tema del cuerpo y en el tema de la sexualidad, y yo en relación a la sexualidad comenté los goces y también puedo agregar la historia y el recorrido pulsional de cada sujeto, los modos de erotizar el cuerpo, las modalidades de erotización del cuerpo. Ahí están, en esos lugares recónditos, en esas pequeñas filigranas del cuerpo, anida la sexualidad. La sexualidad es pulsión, es libido y es también esos bordes de goces y cuestiones libidinales que se van a ir escribiendo, erotizando,
Freud decía, erogeneizando los bordes y los orificios del cuerpo. Es decir, que hay un cuerpo orificiado por la pulsión, que porta, que tiene una imagen. A esa imagen que Freud llamó narcisismo y que bien podríamos decir con Lacan es imagen de cuerpo, esa imagen de cuerpo es la imagen de cuerpo a la que un sujeto dice me percibo con tal o cual imagen. Tengo imagen de sexo y ahí viene la autopercepción de una imagen para cada quien. En muchos casos, históricamente, estamos acostumbrados a decir que hay una imagen que concierne con el cuerpo y el documento, incluso la letra asignada de nacimiento. Pero también hay goces que se van adosando, inscribiendo, situando en el cuerpo, que van a ser de ese cuerpo y de esos goces únicos y singulares. Para decirlo lógicamente, podemos situar un fantasma masculino y un fantasma femenino. La imagen del cuerpo y los goces singulares de cada quien son singulares y particulares del inconsciente, de un largo y difícil proceso de identificaciones y de recorridos pulsionales. En este sentido, una mujer podría participar, podría estar enredada en fantasmas masculinos y en una autopercepción de cuerpo masculino. Puede o no llegar a una consulta quirúrgica, endocrinológica y a una transición sexual. Un tránsito de un cuerpo a otro cuerpo. O sea que lo que llamamos esa imagen autopercibida no necesariamente coincide con el cuerpo que se porta ni con la letra que se le asigna en el nacimiento. Pensar en la adscripción a un documento, a una letra masculino o femenino, pensar en el recorrido pulsional, en los bordes erógenos y en un cuerpo consistente, ¿no? Donde el falo da consistencia a lo imaginario, a la imagen del cuerpo también. Bueno, son largos procesos que no son ajenos al proceso identificatorio, a las tres identificaciones fundacionales del sujeto y a la constitución subjetiva en el terreno de lo que llamamos lo fantasmático, el fantasma. En los seres parlantes hay un tiempo de demora entre la imagen del cuerpo, entre la percepción del cuerpo, entre la definición del cuerpo y del goce y el definitivo anclaje de las variantes de la sexualidad. Un niño lo declara su sexo, puede decir soy Agustín y se llamaba Agustina, puede jugar a jugar a la princesa cuando la mamá lo vistió de príncipe. Si lo ubicamos, en el caso de ubicarlo del lado de los padres, una mamá puede soñar que su hija es un hijo y en ese sueño, y a veces en ese mandato, un niño deja de decirse niño para decirse niña o al revés, para cumplir con el anhelo del otro. Y ese anhelo del otro no siempre es directo ni es consciente. Muchas veces se viste con las mejores intenciones y viste el cuerpo del niño de acuerdo a su propio fantasma y a un deseo en relación a ese hijo. En este sentido, digamos, los analistas que trabajamos con niños y en este campo problemático de lo que se presenta en la actualidad, tenemos que estar muy atentos a cuando se trata de un deseo de los padres, cuando se trata de un pantano de goce de los padres, cuando se trata de que un niño, por las razones que fueran, se vista o se declare con otro nombre, con otro casillero respecto de masculino o femenino que aquel que le fue asignado
en su documento o en el momento del nacimiento. Porque entre la declaración del sexo en un niño y la asunción de una posición sexual y de un goce sexual hay distancia. Y a su vez, entre la asunción sexual y la elección del partener, también hay una distancia y una operatoria que es necesario transitar. ¿Alguien puede elegir el sexo al que quiere pertenecer? A esta altura podemos decir sí. ¿Esto está naturalizándose? Sí. ¿Hay que seguir debatiéndolo? Sí. ¿Hay que seguir problematizando este campo? Sí. Porque la sexualidad es tan singular. Hay modalidades singulares de goces, de fantasías y de variantes. De elegir las variantes en relación al cuerpo. Pero también están las variantes, como dije, en relación a los goces, sin que haya ni cambio de nombre ni cambio de cuerpo. Ahora bien, ¿qué está pasando en este tiempo en las infancias, en los niños, en la niñez? Hay múltiples experiencias cada día más cercanas, cada día aparentemente más naturalizadas, pero de natural la sexualidad no tiene nada. ¿De qué depende que un niño se diga hombre o mujer? Y que luego, pospuberalmente, pueda situarse, escribirse con pleno derecho desde lo jurídico, pero también con una cierta aceptación subjetiva y con un fuerte trazo subjetivo, ¿no? O con dudas subjetivas puestas del lado hombre o del lado mujer. O en ese tercer casillero documental que no habla del goce, habla de un documento. Entonces, ¿de qué depende que un niño pueda ir transitando esta compleja operatoria de inscribirse y de situarse, incluso en este terreno del sexo, en uno o en otro lugar? Este complejo proceso en la infancia va acompañado con el juego, el dibujo, el decir, el relato y aquello que nos transmiten los padres y la cultura. Y un niño puede argumentar en diferentes tiempos de los tiempos instituyentes, puede tener argumentos lúdicos, gráficos y de relato, masculinos, femeninos, pero esto no define, a mi criterio, la adscripción definitiva de la sexualidad, que es pospuberal. Un niño puede jugar a un niño nacido varón o un niño llamado Juan, puede jugar con todas las princesas, a disfrazarse de princesa, a decir soy una princesa, a decir hoy soy Blancanieves, o las niñas superpoderosas. Y eso no es un antecedente, puede tener consecuencias, por cierto, tiene consecuencias en lo que es las relaciones familiares, pero de eso no depende su definitiva inscripción sexual, su definitivo goce sexual. Y de eso no depende tampoco, no define integralmente la elección del partener sexual. Una niña, hoy por hoy, los atuendos clásicos masculinos o los juegos clásicos masculinos hoy no son solamente un lugar masculino. Las niñas hacen boxeo, juegan al fútbol femenino, fútbol mixto, juegan a todo lo que cualquier niño juega y un niño juega a todo lo que una niña puede jugar, depende de lo que cada quien quiera. Ahí hay libertad de juego, hay posibilidades enormes de argumentaciones lúdicas, argumentos lúdicos que son cuna de lo que será el fantasma definitivo y la definitiva inscripción de goce sexual. Absolutamente pueden tener consecuencias. Su goce sexual dependerá de los recorridos pulsionales de su relación al cuerpo y también de la castración, de la operación falocastración. En esa inscripción inconsciente
En esa inscripción de articulación de las tres dimensiones del sujeto, lo real, la imagen mental o representación mental que llamamos imaginario, el deseo del otro, lo simbólico, el síntoma, el babardaje, el parloteo, ¿no? La combinatoria significante, simbólica, de ese enlace de los tres registros articulado a las identificaciones surgirá las consecuencias también, o surgirán ese paño argumentativo de la infancia. El sexo es necesariamente binario, hombre, mujer. El ni hombre ni mujer parte de esa ecuación hombre-mujer. Pero los goces recorren y reconocen variantes que implican la elección del objeto sexual. Un hombre sexualmente puede elegir a otro hombre, una mujer puede elegir a una mujer, hombre y mujer pueden elegirse mutuamente, una mujer podría elegir hoy una mujer y dentro de un rato un hombre, ¿no? Hay sexualidades líquidas, pansexual, bueno, hay goce y elección sexual con quien resulte atractivo, hombre, mujer, uno u otro, también le dicen de una manera fluida, líquida, todo fluida, o podría ser una elección siempre la misma, siempre un sexo el elegido. Porque además de esta elección sexual del partener, un partener de un modo o de otro, también podría hoy, gracias a la medicina y a las ciencias jurídicas, y esto es un interrogante que se nos abre a los psicoanalistas, que es el tema de elección de sexo. Elección sexual es la elección del partener, las variables de la elección del partener y también elección de cuerpo, de sexo al que quiero pertenecer. Con lo cual se va abriendo una distancia, una diferencia entre sexualidad y sexo. Sexo es uno u otro, incluso un tercero como diferenciando de uno u otro, pero diciendo es uno y otro, ¿no? Que es como se ha definido una persona muy conocida esta semana cuando surgen estas nuevas documentaciones, que dice que bueno, que no se pueda escribir con comodidad ni a la F ni a la M, a ninguna letra. No está en ningún casillero, entonces como todavía no está seguro de qué casillero quiere pertenecer, se pone en esta tercera opción, sin hacer ningún cambio de su cuerpo. Su cuerpo es el mismo. Su goce sexual se va a escribir de un lado a otro. O su cuerpo y o su cuerpo, goce y o cuerpo, se escriben, se anotan en uno u otro lugar. O sea que la sexualidad es algo que va a surgir de esa inscripción en la cual un sujeto se pregunta por su goce y por su elección. Ahí empiezan a aparecer los temas y las variantes y las variables de la sexualidad. El sexo de un lado o del otro, no hay muchas más opciones. Incluso esta novedad que tenemos ahora de este lugar tercero, que podría implicar ni uno ni otro. Pero también hay otras modalidades de transición en lo que se llama transgénero y o transexualismo, son variantes de la elección sexual como un cambio de cuerpo en la búsqueda de un goce correlativo a cierta posición de goce fantasmático, libidinal y pulsional que tienen que ver con la elección de un compañero, con un lazo social, un cambio de cuerpo en relación a un lazo con el otro. Esto, a mi criterio, parte aguas realmente respecto de la posición sexual de un sujeto, que entre ese sexo varón, mujer, ese casillero, el cuerpo que sostiene ese decir hombre, mujer, incluso X, hombre, mujer, X,
y una transición a otro género, ¿no? Una transición de cuerpo, también hay variantes y variables. No alcanza con un nombre femenino o masculino, incluso un nombre neutro. Alguien podría llamarse René y salvo una E que puede o no estar escrita, no es un nombre que puede ir muy bien para masculino o femenino. ¿No? Tengo un trabajo que se llama Lo llamaré Joel, que es una señora embarazada que dice que el nombre que está pensando para su futuro hijo, el hijo que está por nacer, es ni femenino ni masculino, Joel. Podemos leer yo y él, en fin, lo que sea, pero un nombre que no sea ni masculino ni femenino para que el hijo por nacer, bueno, que pueda elegir y no tener que cambiarse de nombre. Será Joel René, y seguramente puede haber algunas otras opciones, con lo cual tenemos allí otra variante que es ya no solo la nominación de sexo, sino también el nombre singular, el nombre propio de cada uno. También puede ser modificado y cambiado legalmente. Ahí hay un instrumento legal, un instrumento jurídico que no hay que desatender, que es lo que llamamos los documentos de identidad. La sexualidad es un misterio. ¿Cómo se llega ahí? Bueno, hay muchas cosas para trabajar y pensar psicoanalíticamente, pero lo interesante es que hoy podemos elegir el sexo físico al que se quiere pertenecer, según el goce que se supone mantener y concebir. Sin embargo, la medicina o las ciencias jurídicas no han podido por el momento asignar junto con la asignación de sexo, no podrían asignar con una operación y con una transición de un género a otro o de un sexo a otro, hay algo que no pueden resolver: el goce. El lugar del goce sexual corporalmente sigue siendo el mismo. Y este es uno de los obstáculos a la perfección, entre comillas, de lo que podría ser ese tránsito o esa transición. En esta transición, esto es en términos muy generales, puede además, y contamos a esta altura con bastante experiencia clínica, hay evidencias clínicas y análisis, o por lo menos entrevistas psicoanalíticas, de sujetos que han hecho esta transición, y escuchamos que hay cierta diversidad también en cómo cada quien fundamenta esta transición de un sexo a otro. Se llama transgénero, transexualismo, dependerá, digamos, hasta dónde llega la cirugía y hasta dónde llega la metamorfosis, los cambios sexuales. Pero hay ahí un punto de obstáculo, un punto de no todo se puede. Sin embargo, lo que nuestra clínica nos permite avisorar es que hay quienes buscan solamente el cambio en el cuerpo. Desean, suponen, se proponen un cambio en la fisonomía del cuerpo, y el goce está ahí, en una percepción de cuerpo. Ese es el goce, no está esa elección, esa transición y toda la operatoria en todo nivel que se pone en juego, vinculada a una relación con el partener, a una elección sexual. Bueno, estoy hablando de partener, de elección sexual, compañía, compañero, compañera sexual, sino que todo ese procedimiento está dirigido a poder identificarse a un cuerpo determinado. Y el goce se resume en un goce del orden de una imagen corporal. Yo la he llamado, en un libro escrito hace ya 2 o 3 años, Goce, Sexualidad y Sexo, Clínica Psicoanalítica, escrita en colaboración con Mara Musolino. Bueno, en este libro lo que justamente planteo es que hay certeza de sexo en el cuerpo. Hay tratar de buscar una identificación a un formato, a una forma del cuerpo, y en ese tránsito hacia esa forma de cuerpo solamente lo que se busca es una certeza
algo cierto en la imagen del cuerpo con la cual el sujeto intenta o quiere estar ubicado, en la que quiere o intenta estar vivificado, mirado, escuchado, ¿no? Pero sobre todo es exclusivamente pertenecer a esa imagen de cuerpo.